Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan bien? Bueno, les invito, hermanos, para que abramos la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Nosotros hemos estudiado el sermón de la montaña o sermón del monte. Hemos estudiado desde el versículo 1, terminamos el versículo 9, o sea, terminamos el versículo, hasta el versículo 12, que son 8 bienaventuranzas. Domingo pasado estudiamos la primera metáfora que usa Jesucristo acerca del rol de la iglesia en la sociedad, que es la sal, y hoy día vamos a estudiar la segunda, que es la luz. O sea, estamos haciendo sermones expositivos y que tienen que ver con las cosas que el Señor instruye a su iglesia para que Él siga edificando su iglesia en la faz de la tierra. Estas enseñanzas de Jesucristo volcaron el mundo, punta cabeza. El mundo fue transformado por medio de este sermón, el conocido sermón de la montaña. Bueno, y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 5, desde el versículo 14 al 16. Antes de leer este texto, hace unos domingos atrás, yo llamé a Julien que compartiera un poco de su testimonio del viaje que hicimos en Ucrania, un viaje misionero. Él pudo compartir un poco. Y hoy día quisiera invitar a Sharon que pase adelante. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a predicar. Ella va a compartir con nosotros cómo fue su experiencia también liderando el MOU, que es un movimiento evangelístico que las iglesias se juntan para traer la palabra de Dios. Sharon, por favor. ¿Aprendido? Sí. Sí, está aprendido. Sí, ahora sí. Ahí sí. Gracias, pastor. El domingo anterior al pasado, yo les vine a compartir que se venía la semana de Mau, que era una semana en que íbamos a salir a las calles de Santiago, jóvenes de muchas edades diferentes, a plantar semillas, que íbamos a predicar el Evangelio, el mensaje del Evangelio, y a escuchar a las personas, a escuchar qué pensaban los chilenos hoy día, qué pensaban las personas de todos los sectores de Santiago, ya que MOU tiene diferentes áreas de Santiago, cubre muchas cosas. Y hoy día les quiero compartir cómo fue esa experiencia para mí y para los jóvenes de CMP que participamos en eso. Partió la semana con mucho ánimo y estoy alegre de decir que se mantuvo así durante toda la semana. A pesar de la falta de sueño, de la energía que tomaba estar todas las mañanas predicando la palabra, todas las tardes, todas las noches, pudimos mantener la fortaleza que es en Cristo para poder predicar el Evangelio. Nosotros estudiamos a través de la semana lo que es el libro de Habacuc, que tiene mucho que ver con el versículo que compartió acá mi hermano, y sobre la idea de que nosotros clamamos al Señor por cosas que no entendemos, por tribulaciones, por estados, por el estado en que está Chile hoy día. O sea, ¿cuántas oraciones nuestras puede ser, Señor? No entiendo por qué el aborto es legal ahora, no entiendo por qué Chile está como está, no entiendo por qué la nación está sufriendo por lo que está sufriendo. Y estudiamos en Habacuc cómo con todo me voy a alegrar en Jehová, cómo nos vamos a gozar en el Dios de nuestra salvación, cómo vamos a estar a pesar de las tribulaciones viviendo un plan perfecto que es bueno para nosotros. Y parte de ese plan perfecto es ser obedientes. Y eso es lo que nosotros fuimos durante esta semana y lo que los invito a ustedes a hacer, obedientes en el Señor a misionar, no solamente por una semana. Nosotros insistimos mucho a los jóvenes que MOU no se terminaba ayer terminó MOU, sino que MOU seguía durante todas nuestras vidas. El misionar no es algo que nosotros decidamos hacer ciertos días, sino que tenemos que hacer todos los días. Plantar semillas es algo que nosotros hacemos con amor, con cariño hacia el otro y que en nuestros trabajos, en nuestros colegios, universidades, en nuestros proyectos, en la iglesia tenemos que hacer.
Y estoy contenta de decir que formamos amistades, formamos lazos entre la gente de la iglesia y gente de otras iglesias, y que fuimos cuerpo descartando lo que es esta institución como CMP, sino que fuimos cuerpo con toda la gente que predica el Evangelio, con toda la gente que habla de Cristo, con toda la gente que cree que Jesucristo es el Salvador. Y eso fue tremendo. Y asimismo, aprovechando que estoy hablando de eso, los quiero invitar a un MOU que no se repetía desde el 2010, que es un MOU nacional. Hasta ahora, desde el 2010 no se hacía, sino que únicamente salíamos a predicar una semana por ciudades. Y estoy muy contenta de decir que ahora, a nivel país, toda la gente jóvenes de diferentes edades nos vamos a juntar a predicar el Evangelio en la 4ª región del 14 al 19 de enero. Los dejo muy invitados a eso, a que oren por eso y que me acompañen en la misión, que nos acompañemos unos al otro, que nos amemos unos a los otros, que con el mismo amor que uno ama a su mamá, a su hermano, a su tío, a su primo, a su mejor amigo, con el mismo amor que uno ama a su iglesia, que ama al prójimo. Y el prójimo no somos nosotros, el prójimo es la gente que está allá afuera también. Esa gente que uno pasa en la calle, esa gente que trabaja con nosotros, que estudia con nosotros, que está esperando que le prediquemos el Evangelio. Y con esa misma idea, con esas mismas ganas que tenemos de que nuestros seres queridos no se pierdan. Cuánta pena nos da cuando nuestros más queridos no creen en Dios. Y a nosotros nos da rabia y nos da pena e impotencia porque queremos que sean salvos. Con ese mismo amor e impotencia tenemos que acercarnos al otro. Acercarnos a la persona que está afuera, llamarlo de la misma manera. Eso es lo que quería compartir con ustedes y me gustaría hacer una oración de cierre para que nos ayude a nosotros como iglesia para seguir en la misión. Señor, te agradecemos porque tú eres un Dios de pacto, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y por tu amor estamos aquí hoy día. Por tu amor podemos escuchar tu palabra, que el pastor Danilo nos va a entregar, y por tu amor podemos leer tu palabra. Qué privilegio es poder tener una Biblia en nuestras casas. Qué privilegio es poder predicar tu palabra en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que no decimos y en lo que no hacemos. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a ser humildes y a entender que la vida no es lo que nosotros queremos. Ayúdanos a ser honestos también, a orar a ti ante las tribulaciones, a entender como Habacuc que debemos acudir a ti cuando no entendemos. Debemos orar, debemos clamar a ti cuando de verdad estamos desamparados, pero que ante todo tú nos vas a ayudar a alegrarnos en Jehová, a gozarnos en ti, que eres el Dios de nuestra salvación. Te amamos, Señor, y ayúdanos a amar al prójimo, tal y como amamos a nuestros seres más queridos. Te amamos, Señor, y te agradecemos por Cristo, por su vida, muerte y resurrección, porque gracias a Él estamos aquí. Ayúdanos a compartir el gozo en nuestro corazón que tenemos por eso. Te amamos y oramos en el nombre del Señor. Amén. 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 Damos gracias a Dios por eso. Eso hace parte de nuestra tarea, de nuestra misión, hermanos. Un estilo de vida. Predicar el Evangelio y hacer discípulos. No es una opción, es un mandamiento. ¿Cuántas personas tú estás discipulando hoy? Así dice la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, con el propósito de que vean las buenas obras, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Obras que glorifiquen al Padre. O sea, el cristiano sirve, el cristiano entrega, y el fruto de esa entrega es la gloria de Dios, y es para la gloria de Dios. Oremos una vez más. Señor, bendícenos. Te necesitamos en este momento en que vamos a escuchar tu voz, Señor. Que tu Santo Espíritu, el mismo que inspiró esta palabra, el mismo que inspiró la iglesia a lo largo de la historia, Señor,
te necesitamos. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 1999, yo estaba en el seminario y perdón que sea un poco autorreferente. Yo sabía que sería un pastor angustiado por toda mi vida, por varias razones, en especial dos. La primera es no ser el hijo de Dios que me gustaría ser. Tener que lidiar con el pecado, con mis debilidades. Y eso es duro para un cristiano. Fracasar todos los días. No hay un día sin pecado. Segundo, por entender que hay muchas necesidades que no logramos cubrir todas y lidiar con esta frustración dentro de la iglesia y en el propio corazón es muy difícil. Yo estaba pensando y estamos trabajando, como dije el presbítero Cristóbal, en grupos de crecimiento. Estaba conversando semana pasada con hermanos del grupo que estamos empezando y compartí con ellos reflexiones que he hecho durante este último año. Y pude compartir con ellos porque yo soy un pastor que entiende que tengo que ser honesto y abrir mi corazón y hablar también de mis debilidades y sueños y frustraciones. Y mi pregunta era a ellos, ¿qué pasa si hoy día cerramos esta iglesia aquí en este lugar? O sea, mañana Cristo, mi pastor, ya no estará más en esta comuna. ¿Cuál es el impacto del cierre que vamos a tener en esta comuna, en esta calle, en este vecindario? Las personas van a decir, qué pena que esta iglesia, que era tan importante en este lugar, se fue, o no seremos notados. Nosotros, el texto que nosotros leemos, Jesucristo está diciendo a sus discípulos en el contexto del sermón más poderoso de la historia, que predica el predicador más poderoso de la historia, el supremo pastor. Y él comienza hablando de la identificación, hablando, o sea, la identidad de los discípulos. Él está diciendo, ustedes, vosotros sois luz del mundo. En el ejemplo anterior dice que somos la sal de la tierra, ahora cambia, luz del mundo. Es interesante que yo estaba pensando que la sal que hace diferencia, que da sabor, que era un instrumento para conservar los alimentos porque no había refrigerador en este momento, que detenía el proceso de quedar podridos los alimentos. Jesucristo está utilizando esta analogía para también decir que los cristianos detienen la maldad en el mundo, conserva de alguna manera, juntamente con la manifestación de la gracia común que manifiesta el poder de Dios para detener la maldad de la humanidad y para que no llegue a las últimas consecuencias. O sea, la gracia de Dios impide que nos matemos unos a los otros. Porque si Él saca la mano, de repente miramos, oye, ¿por qué me está mirando feo? Y ¡pum!, nos matamos. Así somos nosotros, la consecuencia de la caída. Pero la sal, cuando nosotros la echamos en los alimentos, se desaparece, ¿cierto? Da sabor, pero se desaparece, no se ve. Pero cumple su función, ¿cierto? Cuando pasamos la mano y ponemos de más, se nota. Vamos a hacer 10 kilos de arroz, ¿ponemos 10 kilos de sal? No. Porque la sal tiene el poder de hacer diferencia.
Por eso esperanza. Esperanza con Mo, esperanza con la iglesia, que pocos puedan hacer la diferencia entre muchos. Como el ejemplo que les daba de un monje que con 95 tesis pega 95 tesis en la puerta de una pequeña iglesia. Y el mundo es transformado. 12 discípulos. El mundo es transformado. John Knox, el padre del presbiterianismo, cuando está trabajando, sirviendo, Escocia es un país católico y el parlamento luego, después del trabajo de este hombre, instrumento en las manos de Dios, el parlamento declara Escocia un país protestante. Juan Calvino fue invitado para ser pastor en Ginebra. No para ser prefecto, alcalde de Ginebra, pastor. Y le dan una cadera en el consistorio y pasa a ser el consejero de la ciudad. Ginebra pasa a ser un modelo para todo el mundo. Para todo el mundo. Atanasio, un hombre que lucha en la controversia cristológica la más dura de la historia, las naturalezas de Cristo, solo. Él decía, Jesucristo es Dios, Jesucristo es hombre. Y todos decían, no, Jesucristo no puede ser hombre y Dios a la vez. Sí, porque la Biblia dice, pero tú estás solo. Y él decía, si estoy solo, pero Dios está conmigo, que venga todo el mundo en mi contra. Y la paz que disfrutamos hoy de la cristología que tenemos fue por causa de la lucha de un hombre en las manos de Dios. Sí, Jesucristo es Dios y hombre a la vez. Lo que Jesucristo está diciendo ahora, en mi opinión, es que si la sal no aparece, es imposible que la luz no aparezca. Y el ejemplo que Jesucristo utiliza es que nosotros no podemos esconder una ciudad que está en la cumbre de una montaña, de un cerro. ¿Y qué significa eso? Para mí es el testimonio a largo plazo que da el pueblo de Dios, que está mantenido ahí y nadie lo puede sacar. En este año, Tim Keller, si no me equivoco, estuvo en Londres en una reunión que se llama Commission de una iglesia que plantó más de 40 iglesias en Inglaterra. Y él estaba hablando acerca del cómo predicar el evangelio a esta generación. Cómo la iglesia debe reevaluar su lenguaje, su misión. Cómo podemos ser una iglesia relevante en un mundo caído sin negociar el evangelio. La Biblia es palabra de Dios. Tenemos que predicar con fidelidad. Pero la metodología, o sea, ¿cómo nosotros vamos a alcanzar a los jóvenes de este sector? Los hombres, las mujeres, los niños. ¿Cómo nosotros podemos obedecer este mandamiento de ser luz? De hacer diferencia. ¿Cómo vamos a ser discípulos? Si muchas veces estamos ensimismados. ¿Para qué sirve la sal dentro del salero? Jesús está diciendo, ¿para qué sirve la lámpara antigua, prendida con quizás aceite y puesta bajo una cama? ¿Cuál es el propósito? La luz es para alumbrar, es para hacer la diferencia. Entonces él decía, nosotros podemos decir lo que queremos, podemos decir que hay muchos ateos, podemos decir que el mundo está terrible, corrompido, es cierto, pero tenemos que entender que el mundo todavía se rige por los lentes del cristianismo, por el impacto de la vida de los discípulos. Todavía, la ética que nosotros manifestamos, por lo menos teóricamente, en todo el mundo, es por causa de las enseñanzas de este hombre
que es Dios a la vez, Jesucristo. La ética del prójimo. Si bien es cierto, hay individualismo, hay relativismo, hay marxismo cultural, hay agnosticismo, hay tantas cosas, ideología de género, aborto, todas estas discusiones que son reales, verdaderas, luchas que enfrentamos, todavía no podemos quitar la influencia del cristianismo en la historia de la humanidad. Está como la sal, no se ve, pero está. Pero hay un llamado de Dios, de Cristo, a los discípulos diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, no sé si aquí alguien de ustedes, quizás nadie, o sí, tuvo o tuvieron la experiencia de vivir en el campo, sin luz. Quizás la mayoría no sabe qué es. Yo iba a la casa de mis abuelos, en la hacienda, y teníamos estas lámparas. No tenía agua con energía eléctrica, tenía que calentar el agua. O sea, no había tele. Y nosotros sabemos que lo que fue la bendición de la luz, de la energía eléctrica que se convirtió en luz para alumbrar. El cambio que fue, damos gracias a Dios porque Él inspiró al caballero Thomas Edison, que patentó más de 2000 descubiertas, perfeccionó la máquina de escribir, perfeccionó el teléfono, pero este hombre luchó y luchó. Nosotros conocemos la historia del esfuerzo, la inspiración y el esfuerzo. Él decía que 90% o 99% es el esfuerzo, repetir, perseverar, y 1% es la inspiración. Más que nada hay que perseverar. Sea lo que sea, llegó la luz. Y el beneficio de la luz para la humanidad fue tremenda. ¿Cierto? Lo que Jesús está diciendo es que la luz del mundo, que son los cristianos, es un beneficio para el mundo que está en tinieblas. El impacto y la bendición que los cristianos causan en el mundo es de medidas que no se pueden dimensionar. Cuando el Señor llama a Abraham y le hace un llamado y una alianza con él, el Señor le hace una promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Él está hablando de Cristo, pero Él está diciendo que los cristianos van a ser una bendición en este mundo. No hay vida cristiana sin desgaste, hermanos, sin entrega, sin desgastes físicos, emocionales. Cristianismo tiene que ver con entrega. La iglesia creció en el primer siglo bajo una tremenda persecución, la muerte de los cristianos. Estos hombres fueron luz, muchas veces en Roma, como antorchas humanas, vivas, quemadas por su fe. Cristianismo tiene que ver con desgaste de la vida. Pablo decía eso. Entrega. No podemos ser luz sin entrega. Quiero hacer algunas reflexiones con ustedes acerca de este texto. Hay de partida 2 o 3 verdades concretas, directas, que leyendo aparentemente ya en la superficie nosotros podemos ver inmediatamente. Mirando este texto. Primero, ¿cómo
debe brillar nuestra luz. La Biblia dice, haciendo buenas obras, ¿cierto? Y entonces viene esta tensión que está en las discusiones, en la discusión soteriológica, o sea, en situaciones que se refieren a la salvación de la humanidad. ¿Somos salvos por qué? ¿Porque hacemos buenas obras? No, porque salvación no es por obras. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracias sois salvos. Por gracia. Eso no es algo que viene de nosotros. Por fe, y la fe es un don de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos. Porque somos salvos, hacemos buenas obras. Y las debemos hacer. Porque la Biblia dice, no en este texto, en varios otros, las buenas obras preparadas de antemano por Dios para que anduviésemos en ellas, dice la Biblia. Y mi pregunta, hermanos, como iglesia, y estoy hablando como iglesia institución y también como iglesia tú y yo, ¿cuáles son las buenas obras que estamos haciendo en este momento? Las buenas obras son aquellas que glorifican a Dios porque apuntan hacia Dios. O sea, el mundo al ver el testimonio de esta persona en el trabajo, tan diferente que es, llama la atención. ¿Por qué tan diferente? Porque está Cristo. Yo les conté domingo a los que estaban aquí de un programa de televisión que no es solamente en Brasil, está en otros lugares, que es un cuadro en que el jefe o el gerente general, el CEO de una empresa, se disfraza de trabajador. Y va a un sector y empieza a trabajar y le pone una persona a cargo y él empieza a conocer la empresa desde abajo, todos los sectores y a ver las personas que están trabajando. Y hubo un caso que llamó la atención. Y llega el jefe, el dueño de la empresa, una gran empresa ahí. Y va a trabajar y le pone barba, cambia el pelo, le pone dientes grandes, lentes, o sea, no lo reconocen. De repente llega, algunos lo maltratan, habla tonteras, habla mal del jefe, que ni siquiera lo conoce, y llega a un lugar y le pone un nombre a su cargo. Y este hombre le empieza a enseñar cómo hacer las cosas. Y con paciencia. Y este hombre empieza a probarlo. Como que se no está entendiendo. Y él sigue. De repente algo pasa mal. Y él dice, oye, yo hice algo mal. Pero no diga nada. Y este hombre le dice, oye, si tú quieres crecer en la vida, tienes que ser honesto. Si tú quieres crecer, tú tienes que entender que una persona confió en ti aquí. Y errores nosotros podemos cometer, pero tenemos que asumirlos. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser verdaderos, tenemos que llegar, tenemos que ser puntuales, tenemos que valer cada peso del sueldo que recibimos. Y el hombre, el dueño de la empresa, escuchando eso, y eso, y eso, y eso. Testimonio. Una semana después llega el dueño de la empresa y le llama y él pensaba, ¿qué está pasando? ¿Qué he hecho de mal? Y dice, ¿sabe este hombre que tú estabas enseñando se llama para así? Era yo. Y yo quisiera saber qué es lo que tú tienes diferente de todos. Mejor funcionario que tiene esta empresa. ¿Qué tienes tú? Buena educación. No, jefe. Es que antes de servir a ti, yo sirvo al Rey de Reyes, Señor de Señores.
Primeramente, mi compromiso está con Dios, con su evangelio. Cuando eso es verdad, es imposible esconder la luz. De eso está hablando Jesucristo. Imposible. Se nota. Es manifiesto. Yo tengo aquí unos 200 textos bíblicos para compartir con ustedes acerca de la luz. No tengo tiempo para eso, pero quiero leer algunos para recordar algunas cosas. ¿Y por qué Jesucristo utiliza esta metáfora? Primeramente, porque la luz produce vida. En Juan capítulo 8, versículo 12, si ustedes ahí del audiovisual logran acompañarme, bien, si no, ningún problema. Juan capítulo 8, versículo 12, Jesucristo dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, mientras Jesucristo estaba en el mundo, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando está para ser ascendido a los cielos, Él dice, ahora ustedes son la luz del mundo. Ahora con ustedes. Y esta luz produce vida. Porque los que están en la luz no estarán más en tinieblas. Y tendrán la luz de la vida, palabras de Cristo. La luz produce vida. Esa luz también es coherente con la verdad. Dice Juan capítulo 3, versículo 20 y 21. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, o sea, manifiestas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, las personas que están en tinieblas se alejan de la luz porque no quieren que sus obras sean conocidas. Doble vida. Mentira. Están en tinieblas. ¿Cuáles son aquellas cosas en tu vida, en mi vida, que están escondidas, que desagradan a Dios? Necesitamos ser iluminados, hermanos. Somos hijos de luz, no de tinieblas. Grandes barcos, embarcaciones que están en el mar llegando a puertos, ustedes saben de eso. Es muy difícil la llegada a ciertos puertos, ya sea por la profundidad o por la extensión del canal de acceso. Y es por eso que se colocan boyas faros, ¿cierto? O el mismo faro para indicar el camino. En tiempo de neblina, por las noches, estas boyas faros se encienden automáticamente. Los capitanes conducen sus naves pendientes de lo que estas luces les señala, o sea, da la dirección. Y yo creo que este ejemplo que utiliza Cristo acerca de nosotros. Nosotros somos estas luces prendidas que indican la dirección, el camino. Somos estas pequeñas luces puestas en el acceso de la entrada del reino. Cuando nosotros decimos, cuando una persona, como me preguntaron semana pasada, ¿cómo puedo, qué debo hacer para ser salvo? Yo dije, metanoia, arrepentimiento, cruz de Cristo. Tienes que conocer al Redentor. Tienes que arrepentirse de tus pecados. Tienes que creer que Él murió por ti y te regaló vida eterna. Sin Él no hay vida. Porque la misma palabra de Dios dice que Él es la luz que venida al mundo alumbra a todo el hombre. Y que las tinieblas no pudieron con Él. No prevalecieron. Porque la vida estaba en Él. Evangelio de Juan capítulo 1.
Pero tengo una orientación para ti y para mí acerca de la luz, de ser luz. Crea en la luz. Cree en la luz del mundo. O sea, cree en Cristo. Tú no puedes ser luz si la luz todavía no alumbró tu corazón. Y estar en la iglesia no significa ser iglesia. Porque solamente serán luces aquellos que pasaron por metanoia, mente transformada, corazón transformado. Cree en la luz. Evangelio de Juan capítulo 12 versículos 35 y 36 dice: entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, hablando acerca de su instancia en la tierra. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Cree en la luz para que sea hijo de la luz. Es verdad que primero tienes que ver la luz para que puedas creer en la luz. Esta es la obra que Dios hace en nuestros corazones. Tú puedes tener la luz a tu alrededor y sin embargo caminar en tinieblas porque todavía es ciego espiritualmente. Ese es el estado del hombre sin Cristo, ciego. Este versículo dice que cuando nosotros somos convertidos, somos hechos hijos de la luz. Porque estábamos en tinieblas, Efesios capítulo 2. Fuimos adoptados, fuimos transportados para el reino de su maravillosa luz. Porque antes éramos hijos de la ira, hijos del diablo. En este sentido que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y Él concluye, así brille también vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Creer en la luz para que haga brillar la luz de Jesús en tu vida, en tus acciones, trabajo, universidad, casa, en todos los lugares, amistades. No te olvides de seguir la luz también. Dice versículo 8, capítulo 8, versículo 12 de Juan. De nuevo les hablaba Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Por el contrario, tendrá la luz de la vida. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, ¿qué es lo que Él está diciendo? Y cuando dice que tenemos que seguir la luz, ¿de qué se trata? Es seguir a una persona, Jesucristo, que es la luz. Es caminar con Él, es estar en comunión con Él. Mientras más cercano a Cristo, más vamos a brillar. Mientras más en comunión con Él, más el impacto de nuestro testimonio va a llegar a corazones que van a glorificar a Dios. Alejados de Dios, alejados de desarrollo de nuestros dones, de servir a Dios, de cumplir el propósito de nuestras vidas, estamos apagados. No servimos para nada. El mismo ejemplo que utilizó Jesucristo de la sal no sirve para nada. Echado en el suelo, pisado por los hombres, porque perdió su propósito, su esencia. Tenemos que andar como hijos de la luz. ¿Y cómo andan los hijos de la luz? Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hay un texto, otra vez, que dice que tú y yo debemos andar como hijos de la luz. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz.
Pablo aquí se dirige a personas que eran luz porque habían conocido a Jesucristo y creído en Él, y que antes estaba en tinieblas, pero ahora se alumbra el camino. Y cuando nosotros miramos Isaías capítulo 59, mira lo que dice versículo 9 y 10. Isaías 59, 9 y 10. Dice: por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos al mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Él está hablando en el contexto de la consecuencia del pecado, que el pecado nos aparta de Dios. Tinieblas. Ciegos, sin conocimiento de la luz. Ahora, por la gracia de Dios, como dice Pedro, alcanzamos la luz del Señor. Y por eso el Señor dice a su iglesia que vosotros sois la luz del mundo. ¿Usted camina en la luz? Cuando practica aquello que agrada a Dios, estás caminando en la luz. Bondad, justicia, verdad, obediencia. Es interesante que Juan el Bautista, él preparó el camino para Cristo. Y alguien le dijo: ¿tú eres el Cristo? Y él: no, yo no. Yo soy precursor. Nunca quieras el lugar que no te pertenece a ti. No. Que Él crezca y que yo desaparezca. Yo no soy digno de calzar los zapatos. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Yo soy la luz que apunta al camino. El que da el testimonio de aquel que viene. Es llegada el reino de Dios. Arrepiéntense. Esta es la prédica que la iglesia no puede dejar de predicar. Usted y yo necesitamos testificar de aquel que es la verdadera y original luz que venida al mundo alumbra a todo el hombre. Y aquí me acuerdo de leer y pensar en el ejemplo de Pedro, cuando él llega, eso está registrado en Juan capítulo 1, dice Juan 1:40, era Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los que había oído el testimonio de Juan el Bautista, y siguió a Jesús. Juan escuchó acerca de Jesús, se convirtió, y no pudo callarse. Dice el versículo 41. Él primero halló a su propio hermano Simón, a quien dijo: encontramos al Mesías. Y lo llevó a Cristo. Tú y yo debemos reflejar la luz de Cristo. En este sentido somos la luz del mundo. No desprecie la luz de Dios. No lo haga. Fuimos llamados para eso, para hacer la diferencia, para ser instrumento en las manos de Dios. Hermanos, nosotros no podemos entender eso. Nuestra identidad, el propósito por el cual vivimos, que es hacer buenas obras y glorificar a Dios. La primera pregunta del catecismo: ¿cuál es el propósito de nuestras vidas? Glorificar a Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Comamos, bebamos, hagamos cualquier otra cosa, debemos hacer todo para la gloria de Dios.
Fuimos puestos en este mundo como instrumento en las manos de Dios. Fuimos llamados a ser discípulos, a dar testimonio. No podemos estar cómodos en el cristianismo. No podemos estar tranquilos, hermano. Tranquilidad es diferente de paz. Podemos estar en medio de la guerra, podemos estar en el huracán, pero tener paz en el corazón si estamos en el lugar que Dios quiere que estemos. Pero no podemos, hermanos, sacrificar nuestra misión. No podemos poner en nuestro corazón cualquier otra cosa como ídolo en el lugar de vivir en obediencia a Dios. Como iglesia, y tú como iglesia, y yo como iglesia, debo entender que cuando Jesús murió en la cruz, era el cumplimiento de la promesa. El mundo que estaba en tinieblas vio grande luz. Isaías, capítulo 9. Él vino a alumbrar y guiarnos por el camino. Y Él lo hizo. Y por la gracia de Dios, en Cristo, tú y yo recibimos esta tremenda tarea y privilegio. Donde tú estás, debe ser luz. Como iglesia, debemos juntar manos para hacer luz. Tenemos, hermanos, que pensar cómo el impacto de esta iglesia puede ser sentido en esta comuna. ¿Cuáles son las obras sociales que tenemos que hacer para bendecir corazones? Para que no sea un fin en sí mismo, para que sea de excusa para la prédica del Evangelio. Propósito primero de nuestra tarea y misión. Pero no podemos estar aquí como si no hubiera nada. Vamos a orar. Yo, como pastor y líder de esta iglesia, quiero hacer una confesión pública, hermanos. Estoy arrepentido delante de Dios de buscar muchas veces cosas secundarias en detrimento a la más importante tarea de la iglesia, que es proclamar el Evangelio y hacer la diferencia. Y quiero pedir perdón a Dios. Quiero pedir que Dios me dé gracia para liderar esta iglesia, sabiendo decir no para cosas que no son fundamentales. Y quiero pedir que Dios nos bendiga como iglesia, para que esta iglesia sea verdaderamente luz, para la gloria de Dios. Señor, bendícenos, perdónanos, haz de esta iglesia y de cada uno de nosotros que aquí estamos, o cada uno que aquí está, Señor, faro en tus manos. Que nuestras buenas obras te glorifiquen a ti, Señor. Y el mundo vea y te glorifique, Señor. A tus pies nos postramos hoy día, Señor. Pedimos, Padre, que tú nos ayudes a seguir firmes y adelante la misión de sermos iglesia, Señor. Bendice este país. Hay intentos, hay propósitos, hay sueños de plantar otras iglesias.
y queremos estar involucrados en eso. Ayúdanos, Señor. Multiplica nuestros recursos financieros, Señor, para que podamos llegar más allá. Multiplica los recursos humanos, Señor. Levanta obreros en esta iglesia. Traiga, Señor, más pecadores que sean regenerados, Señor, para que esta iglesia crezca y el impacto de esta iglesia, Padre, pueda llegar más allá, Señor. Y no permita, Señor, que estemos conformes, Señor, a un cristianismo mediocre, sin Cristo y sin cruz. Bendícenos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.